vamos al tercer segmento del programa y se nos queda pendiente un asunto que sin duda es de enorme importancia y de gran interés de la ciudadanía, que es el asunto laboral. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuáles son las preocupaciones que ustedes han expresado? ¿Y de qué modo el presidente de la República ha respondido frente a esas inquietudes sobre el tema laboral, por favor? Hay dos temas centrales que no solamente en esta última reunión, sino desde hace mucho tiempo se ha planteado a las autoridades competentes en materia laboral. Primero, jornadas del trabajo. Y segundo, las modalidades contractuales. Es decir, la forma en que se pueden redactar los contratos para poder atender las circunstancias de la forma de producir hoy en día. Debemos de entender que nuestro Código del Trabajo es una herramienta con muchos años. No necesariamente reconoce todas las formas que existen actualmente para producir. Por tanto, hay que modernizar. Y esto es importante decirlo porque se puede confundir con un afán estrictamente de flexibilidad, a ultranza, si cabe el término, cuando lo que se está buscando es simplemente reconocer, generar ciertas modalidades contractuales que nos permitan ser absolutamente competitivos. Jornadas de trabajo, a ver, exactamente ahí, ¿qué es lo que ocurre? El tiempo de trabajo de los empleados. Ha habido dos planteamientos por parte del sector empresarial. Primero, que en la jornada semanal, que tradicionalmente es de 8 horas diarias, ¿cierto? Y de 40 horas a la semana, se pueda manejar ya sea más horas diarias o menos horas diarias y que eso se compense con los otros días de la semana sin alterar el total de 40 horas a la semana. El presidente ha evaluado y ha considerado que eso es factible. Sin embargo, este tema no lo podemos resolver en este momento porque implicaría una reforma al Código del Trabajo. Para entender bien, si alguien quiere trabajar más horas en el transcurso de la semana, lo pueda hacer, el viernes, digamos. Lo pueda hacer sin un recargo adicional, porque actualmente ahora se puede trabajar ciertas horas adicionales durante la semana, pero hay que pagar un valor adicional. Claro. Lo que nosotros estamos diciendo es, ¿por qué necesariamente tenemos que recargar un valor cuando se puede trabajar más un día, pero al día siguiente se puede trabajar menos? Claro. Pensemos que el lunes se trabaje 10 horas y el día martes se trabajen 6. Esto es por los horarios de trabajo en ciertas actividades. Porque es imprescindible entregar un mecanismo de dinamismo a los empleadores y a los mismos trabajadores para poder darles oportunidades de trabajar en mejores condiciones y de manera más eficiente. ¿Suena lógico? Sí, yo creo que ese es el único punto que fue claro en la reunión con los empresarios. Porque el plantear en sí mismo, modificar una carcasa vieja, con un televisor LED en la mitad. En definitiva es un código de trabajo, pero absolutamente antiguo. Sí, claro. Con lo que tenemos hoy día, yo creo que ese planteamiento fue vital. Las actividades económicas del país cambian y lógicamente requieren una diferenciación completa en lo que significa el día de trabajo. Entonces esa parte yo creo que está bien. Yo creo que está bien en sí mismo la política del gobierno en la parte laboral. Hemos visto un adelanto bastante significativo, sobre todo en la atención. Son ministerios que del siglo XVIII pasaron al siglo XX. Y uno de ellos es ese ministerio. Cuando uno tiene acceso directamente a toda la información, a todos los tipos de formularios y a la rapidez con lo que uno puede actuar. Usted se refiere al Ministerio de Relaciones Laborales. Así es. Con el único problema en que hay exageraciones en las nuevas disposiciones. Cuando usted tiene, por ejemplo, el problema grave es qué pasa con los jardineros, por ejemplo. Porque los empresarios se preocupan, yo también soy empresario, nos preocupamos casi siempre solamente de la jornada laboral, de lo que es la empresa, la industria, el comercio o la agricultura, pero no pensamos todas aquellas actividades de servicios. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿quién no tiene un jardinero durante 10, 15 años? ¿Cómo solucionamos el problema de lo que hablan en las leyes de este rato con respecto a la seguridad social y con respecto a la propia jornada de trabajo? Entonces, como que se excedieron algunas leyes que hoy por hoy le colocan al país realmente en un problema que muchas veces está obligando a que el patrono despida a una gran cantidad de trabajadores o a una pequeña cantidad de trabajadores que con anticipación tenían el sustento con su ingreso diario. Felipe. Habrá que comprarse un tractorcito y pagar el ISD por la importación del tractor para o vender la casa con jardín. No, yo concuerdo con lo que dice Jorge. Aquí este problema nació fundamentalmente por haber mezclado y satanizado el contrato por horas con la tercerización laboral, que ese fue un grave problema que hizo la Asamblea Constituyente de Montecristi.
haber mezclado esas dos modalidades de contratación, porque el contrato por hora, si bien tenía sus fallas, era un contrato que al final se reconocía el 13º, el 14º, algunos recargos adicionales en el valor de la hora, y daba la flexibilidad para contratar, por ejemplo, un jardinero. El jardinero podía tener varios patronos con el contrato por horas, podría tener 2 o 3 patronos, ¿no es cierto?, que le paguen cierto número de horas. Además, un jardinero, obviamente, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, no necesitaba más de 3 horas para elaborar un jardín, claro. O sea, lo que hace tenga... El jardín pero, por ejemplo, ese caso decían mucho, por ejemplo, con las gentes, los saloneros, digamos, las gentes que se contratan para el matrimonio, para la primera comunión. En el sector turismo, por ejemplo, el sector turismo era un gran beneficiario del contrato por horas. Obviamente existieron abusos del contrato por horas, pero la solución hubiera sido que haya una reforma al contrato por horas y un mayor control del contrato por horas y no la eliminación absoluta. El contrato por horas también nos daba la facilidad de tener labores continuas y labores discontinuas. Las labores discontinuas serían justamente estas que Pablo mencionaba, de las jornadas modernas, en las cuales no necesariamente se tiene que trabajar de 8 a 5, de 9 a 6, sino que puede ser 2 horas de la mañana, 3 horas de la tarde y así, ¿no? Entonces, de esa forma yo creo que hay que avanzar en este tema, modernizar, y es un poco también lo que se mencionaba, nos fuimos a un extremo al eliminar absolutamente todo y ha generado también abusos de parte de los trabajadores, porque hay muchos trabajadores que no laboran la jornada completa y reciben el salario como tal. Cristian, por favor. Creo que lo importante aquí es entender que se puede lograr flexibilidad para ajustarse a condiciones de competitividad sin perder los estándares laborales que se logran, los derechos que tienen los trabajadores. Y yo creo que eso se puede hacer. No tenemos un régimen que está grabado en piedra, que no tiene flexibilidad. Lo importante es mantener los estándares, pero movernos en la flexibilidad que es necesaria para no perder la competitividad, para ajustarnos a las características especiales de cada sector. Y esto es muy importante porque el ingreso a otros mercados de nuestros productos está cada vez más revisado y verificado por cumplimiento de estándares laborales. Entonces nosotros tenemos que tener ese cumplimiento de las convenciones internacionales que hemos firmado en materia laboral, nuestra propia legislación. No podemos reducir ese nivel ya logrado en ese tipo de legislación internacional y nacional que está vigente en nuestro país. Pero eso no quiere decir que no podamos dar una flexibilidad para que alguien trabaje el sábado y no el viernes, para que alguien no trabaje 4 horas más en la tarde y 2 horas menos en la mañana, cosas de este tipo. Entonces, yo creo que esa voluntad que ha expresado el presidente de entrar a revisar con los sectores, con el sector agrícola, con el sector florícola, con la industria, eso va a ser muy útil inclusive para el Estado, que cada vez está más interesado en ser eficiente en su producción, por ejemplo, petróleo, por ejemplo, los servicios públicos. Ahí también esto se debe adaptar a las condiciones de cada uno de esos sectores. Vamos a terminar una última ronda, si ustedes son tan amables. No sé si quisiera, Pablo, comentarnos algo sobre la modalidad del contrato. ¿Es el otro asunto o tiene que ver sobre está vinculado a lo que hemos hablado? Entonces, más bien, yo les propondría que hagamos una reflexión final. No sé si usted quisiera hacer sobre este encuentro y sobre lo que esto abre en perspectiva para la actividad de ustedes en el futuro. Sí. Gracias, Andrés. Yo creo que hay un mensaje que deberíamos tomarlo siempre desde el punto de vista propositivo. No siempre es fácil por lo que hemos vivido en nuestro país los últimos años, pero la nación necesita, para poder crecer realmente y de una manera sostenible, la interlocución entre el sector empresarial y varios actores sociales, por supuesto, y las autoridades públicas. En mi opinión, no hay modelo económico ni modelo de desarrollo alguno que se sustente exclusivamente con la inversión pública o con el trabajo de la autoridad pública exclusivamente. Es imprescindible que el sector privado sea parte de esto, y me parece que el paso que se ha dado en ese sentido es importante, es un paso responsable. Y por otro lado, hay que entender también que todos los elementos tienen un nivel de conectividad. No podemos hablar de política laboral sin pensar los efectos que esto pueda tener o los impactos que esto pueda tener en materia comercial. No podemos hablar de las variables fiscales y las variables tributarias si es que no pensamos también que esto implica y tiene una incidencia directa en materia de certeza, de seguridad y crecimiento. Lo mismo ocurre a nivel macroeconómico. Todo eso está interrelacionado y en cada uno de esos elementos el sector empresarial tiene algo que decir, que aportar de una manera correcta, responsable, seria, respetuosa, pero tiene que hacerlo. Creo que vale la pena volver a mencionar el tema de comercio exterior y el tema de la decisión del gobierno de entrar en ese ámbito de negociaciones con un poco más de interés.
identificar los beneficios de las relaciones comerciales, los beneficios de tener una buena relación comercial con nuestros socios, no es complicado. Pero eso no se puede hacer si no aceptamos que tenemos que tener buenas relaciones en general, políticas inclusive, con estos otros países. Creo que debe haber un interés más fuerte por parte del país de construir esa relación con países amigos, como lo están haciendo otros países, o nuestros vecinos principalmente. Yo creo que ahí hay que trabajar. Yo creo que ahí falta un poquito de ver al sector empresarial como un pilar importante en la construcción de esas buenas relaciones, de ese buen clima que se puede tener con socios tan importantes como los de la región sudamericana, como Europa, como Estados Unidos y como todo el Asia, que ahora es la región que despega. Muy bien, Felipe. Yo también creo lo mismo. Yo creo que hay que ir desmitificando muchos conceptos que se han politizado y satanizado aquí en el Ecuador en materia de comercio exterior. Oyendo el tema de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, los acuerdos comerciales nos obligarían siempre a tener los mejores estándares posibles de materia laboral. Y eso es un tema que siempre se ha mencionado, que va a haber explotación de los trabajadores para nada. Más bien los acuerdos comerciales son en marco de la OMC y la OMC tiene mucho relación con la OIT, es decir, los estándares siempre van a ir subiendo. Yo creo que la discusión tiene que darse, el diálogo tiene que darse mucha más argumentación técnica, y eso es lo que ha sucedido. Esperemos que se institucionalice, que sea normalmente cada 6 meses, siquiera por lo menos, ¿no es cierto? Y de esta forma ir generando esa confianza y ese consenso nacional que al final a todos nos interesa, ¿no? Ya no caer en que estos conceptos sean manipulados desde el punto de vista político, sino que el país ya madure más y se haga un análisis más profundo de los temas, independientemente de quién los proponga. Muchísimas gracias. Con usted terminamos, economista. Gracias. El acuerdo que vamos a llegar con Europa, con toda seguridad, tiene que también quedar escrito. Me imagino que hay un documento en donde están establecidos los antecedentes, las resoluciones. Lo mismo debe existir con el sector privado, con la parte empresarial. En definitiva, establecer ya el fijar la cancha para los siguientes años. Hay que hacer una agenda. Y una agenda en donde el principal objetivo sea cómo hacemos más competitiva a la industria, al comercio, a la agricultura, para efectos de que podamos exportar más. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que nos están afectando en este momento? Veamos lo que es costos en energía eléctrica, costos de transporte, costos de mano de obra, los costos impositivos. ¿Cómo podemos competir con el mejor país que dicen que ahora que es para invertir? Colombia es mejor que el Ecuador. ¿Cómo podemos competir con los colombianos para efectos de nuestras exportaciones? En resumen, necesitamos una documentación que nos permita tener como brújula en los siguientes 5 años. Para marcar el sendero, el camino por donde vamos a transitar. Muchísimas gracias. Voy a un corte comercial y ya regreso para despedir el programa. Nos despedimos, gracias a los invitados que han estado esta mañana con nosotros y con ustedes: Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industrias y Producción en Pichincha; Cristian Espinosa, director ejecutivo de la Cámara Ecuatoriano Norteamericana; Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport; y Jorge Rodríguez, analista de temas económicos. Gracias entonces por haber estado con nosotros. Felicidades. Hasta la próxima semana.